Noches familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a este espacio que pues en esta cuenta vamos generando para formarnos, para crecer espiritualmente y para compartir algunas reflexiones en la fe. Nos pueden ir confirmando si se está escuchando, si todo se ve bien, si todo está correcto. Bienvenidos realmente. Hace mucho tiempo que no nos encontrábamos por acá, incluso creería que hace más de 6 meses. Pero bueno, nuevamente estamos por acá y hoy tenemos un tema impresionante que de verdad no solamente me ha puesto a estudiar, sino también a reflexionar muchísimo, a meditar, a contemplar y ver todo lo que el Señor es capaz de hacer y obrar en la vida de quienes se lo permiten. Entonces vamos a esperar mientras se van comentando. Hola a todos los que están saludando, desde donde se estén conectando también, bienvenidos. Hace mucho rato que no nos veíamos. También hay gente muy nueva por aquí en la cuenta. Entonces de paso me voy a presentar. Mucho gusto, yo me llamo Juan Camilo, tengo 20 años. Desde hace más o menos 5 años me dedico a evangelizar por medio de todos estos medios. Soy estudiante de teología y me apasiona muchísimo, creo que es de lo que más hablamos en esta cuenta, que es la teología del cuerpo, porque siento que ha sido como el boom más grande que el Señor ha podido darnos en este tiempo, en este momento de la historia para ayudarnos. Entonces, mis hermanos, no sé si les parece, empezamos con una oración pidiéndole al Señor que nos acompañe, que nos envíe su Espíritu Santo, que sea Él el que, mejor dicho, venga con toda su fuerza, con todo su fuego a renovar nuestro corazón. Recuerden que pueden enviarle este video si sienten que alguien que ustedes conocen, un amigo, un familiar o alguien de pronto le puede hacer muchísimo bien, bienvenido sea. Entonces vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche te alabamos y te bendecimos por el don de la vida. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí el día de hoy. Que aunque estamos conectados, Señor, desde la distancia, sabemos y tenemos la certeza de que tú vas a hacer tu obra, Señor, porque tú eres el Dios que no se limita ni al tiempo, ni a los espacios, ni a las conexiones, sino que tú eres el Dios del eterno presente y que donde quiera que estés, Señor, donde quiera que se pronuncie tu nombre, donde quiera que alguien clame tu ayuda, tú vas a estar ahí para él. Hoy te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que entre en nosotros, para que abra nuestro entendimiento y nos permita poder abrir el corazón en esas áreas donde más necesitamos esa redención de Cristo, en esas áreas donde más necesitamos de su amor misericordioso, en esas áreas donde más necesitamos ser tocados por la gracia. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que en esta noche te abras generosamente a cada uno de nosotros. Te consagramos y te entregamos todas nuestras potencias, nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestras pasiones, nuestras emociones y nuestros sentimientos, para que tú obres en ellas conforme a la voluntad divina, y que en esta noche nos puedas mostrar cómo el deseo nos habla más de Dios de lo que nosotros llegamos a imaginar, cómo es algo que no debemos rechazar ni asumir como algo malo, sino todo lo contrario, es algo que debemos abrazar para poder encontrarnos de una manera más perfecta con Dios y con el propósito que tiene para nuestras vidas. Pedimos la intercesión de San Juan Pablo II y de Nuestra Señora, para que sean ellos también cobijándonos, intercediendo por nosotros y acompañándonos el día de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia, el día de hoy, como les había hablado por las historias, vamos a hablar sobre la conversión de la sexualidad. Y ese tema surge a raíz de hace como más o menos una semanita, exactamente creo que 10, 11 días más o menos, pues yo les subí en el canal de YouTube una parte, ya digamos, contándoles un video, contándoles un poco más de mi testimonio, de lo que el Señor ha hecho en mí. Y pues a raíz de todo esto, pues me habían empezado a llegar muchísimos mensajes de muchos de ustedes, especialmente, digamos, preguntando y consultando sobre cómo poder encontrar tal vez como esa redención o esa restauración que muchos de nosotros buscamos, especialmente en el área de la sexualidad.
teniendo en cuenta, digamos, lo que muchos de nosotros hemos experimentado, rupturas, heridas, carencias en este ámbito, que claramente en el transcurrir de los años pues empiezan a aparecer como las consecuencias de todas estas cosas, y empezamos a encontrar, digámoslo, en esta parte sexual sobre todo, como muchísimo cautiverio, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, pues muchos preguntaban, de verdad que eran muchos los mensajes, algunos los alcancé a contestar, otros no los pude contestar, pero había un común denominador en cada uno de estos mensajes, y era la pregunta de cómo me quito esto, o sea, cómo dejo de sentir, cómo dejo de tener esto que me está llevando al pecado, que yo no quiero seguir pecando más en todo esto. Y pues de ahí, reflexionando sobre todo eso, y también de lo que yo mismo he vivido y de lo que yo mismo pasé, pero también en su momento me cuestioné y me preguntaba y le pedí al Señor que me quitara todo esto y que no me permitiera sentir. Pues reflexionando en todo esto, sentía que el Señor también como que iba mostrando que todavía había mucha necesidad de pronto clarificar un poco cuál era el plan de Dios desde el principio para la sexualidad, pero concretamente para el deseo sexual o el impulso sexual, que es algo muy importante entenderlo, porque sigue habiendo una visión, digámoslo, bastante errada, una concepción bastante negativa sobre lo que significa el deseo, el impulso, y se asocia generalmente al pecado, a la impureza, a la lujuria, y pues por consiguiente no nos permite, digámoslo, poder abrazarlo como lo que es, un don de Dios. De hecho, cuando escuchamos esta palabra de que el deseo o el impulso sexual es un don de Dios, al menos para mí en un principio era motivo de muchísimo escándalo. Yo decía, como hombre, ¿cómo me van a decir que esto que me lleva a pecar es lo que me acerca más a Dios? O sea, era bastante como escandaloso. Sin embargo, cuando nosotros reflexionamos, analizamos y meditamos esto a la luz de las escrituras, a la luz del evangelio, a la luz de la tradición, del magisterio de la iglesia, nos vamos a dar cuenta pues que es todo lo contrario, que realmente no es algo que te lleve al pecado en sí mismo, no es que sea malo en sí mismo, sino que de hecho fue hecho inicialmente ¿para qué? Para llevarnos, para acercarnos a Dios y para unirnos a Él de la manera más loca posible y de la manera más plena y perfecta. Entonces, a raíz de todo esto, pues yo me puse a meditar, a reflexionar, a consultar, a leer, a investigar, para hablarles de esto hoy. Yo aspiro que el Espíritu Santo utilice todo esto para hacer maravillas en sus vidas. Si de pronto alguno quiere tener una agendita o un cuaderno para tomar apuntes, bienvenido sea. Si de pronto no y tienen la gracia de acordarse, también bendito sea el Señor. Pero sí permítanse muchísimo que el Señor actúe en ustedes, ¿no? Yo particularmente soy uno de los que al principio me costaba muchísimo pues pensar que la obra de Dios podría llegar aún estando en estos espacios. Sin embargo, la experiencia me ha demostrado algo completamente distinto, y es que Dios es el Dios del eterno presente, y que Dios no conoce ni de internet ni de espacios, y Él no necesita que la persona que está predicando esté ahí físicamente para orar, sino que Él obra dependiendo de que pues nosotros lo dejemos obrar, ¿cierto? Entonces, para que empecemos a entrar en materia, para que empecemos a hablar de esto, hablemos de la conversión de la sexualidad. ¿Y por qué yo le quise dar este nombre de conversión de la sexualidad? Porque estamos en Cuaresma, y porque todos estos días yo también les había estado compartiendo algunas reflexiones sobre la conversión moral, sobre la conversión del corazón, y en este tiempo de Cuaresma pues escuchamos muchísimo como todas estas cosas, como no, hay que convertirse, el ayuno, la penitencia, la mortificación, y nos hablan de conversión. Y cuando yo meditaba todo esto a raíz de sus mensajes, de lo que me estaban mandando, pues también como que yo decía, hombre, yo creo que la sexualidad también necesita conversión. Y necesita conversión precisamente ¿por qué? Pues porque ha sido también impactada por el pecado. Y lo que ha sido impactado por el pecado pues necesita de la gracia. Y el toque de la gracia es la conversión. Entonces, para introducirnos en todo este tema de lo del impulso, más bien del deseo en sí mismo, qué es lo que Dios quiso para este tema del deseo, desde el momento número uno, cuando lo pensó, cuando nos lo dio y cuando lo puso en nosotros, hay que primero tener como muy claro, por decirlo así, un panorama. Y es que, digámoslo, tenemos una presuposición naturalista y personalista del deseo o del impulso. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque como les decía en un principio, esta presuposición naturalista del deseo pues nos viene acompañando muchísimo. Incluso es bastante impactante que pese a toda la evolución y el desarrollo teológico que hemos tenido hasta ahora, y pese a que la iglesia, en el magisterio, en el catecismo, por medio de los padres de la iglesia, en la patrística, etcétera, etcétera, pues se ha cansado de decirnos y de explicarnos por qué el cuerpo no es malo, la sexualidad no es mala, y porque toda esta realidad y toda esta dimensión de la persona humana es muy muy buena, pues desgraciadamente seguimos encontrando entre nosotros, en los círculos cristianos, pues una visión muy naturalista del deseo y del impulso. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tú no comprendes realmente lo que Dios quiso
con algo particular, en este caso con el deseo, pues obviamente no lo vas a poder vivir y lo vas a ver de una manera completamente tergiversada, distorsionada, y pues eso no te va a permitir poder ser pleno, y por eso llega la frustración, la impotencia, la cruz, el dolor y todo esto, porque empezamos a ver las cosas de una manera que no es la correcta. Y tenemos la otra parte, que es la visión personalista del deseo o de la sexualidad, que es muy importante tenerla clara. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II era personalista, y aquí hablamos mucho de la teología del cuerpo. Y contexto rápido, ¿qué es el personalismo? El personalismo es una corriente filosófica que, digámoslo, su enfoque principal está en el hombre, en mostrar, digámoslo, la grandeza del hombre, en centrarlo ahí. Y esto podría sonar como muy escandaloso, porque uno podría pensar como, entonces el personalismo de alguna forma trata de endiosar a la persona, trata de endiosar al hombre, y realmente la cuestión no es esa. El personalismo cristiano lo que hace es reconocer en el hombre lo que Dios creó desde el principio en él, es decir, reconocer que Dios, desde el momento uno en que pensó y creó al ser humano, creó a la persona humana, pues la dotó de una dignidad que es intrínseca e inalienable, es decir, una dignidad que no depende de lo que la persona haga, de lo que la persona tenga o de la que la persona padezca, sino que es una dignidad que tiene porque es persona, porque es humana. Eso es el personalismo cristiano. Teniendo esto ya, digámoslo claro, Juan Pablo II era sacerdote, obviamente, pero también era un filósofo extremadamente elevadísimo, personalista. Es decir, él consideraba que la persona humana merecía ser estudiada a más profundidad. De hecho, por eso la teología del cuerpo es una reflexión antropológica, completamente antropológica, ontológica del ser, de la persona. Por eso es tan bonita y por eso ayuda tanto a la sanación interior, porque es un medio en el que tú te encuentras con lo que Dios desde el principio quiso para ti. En este sentido, Juan Pablo II, siendo un filósofo personalista, cuando empieza a escribir todo este tema de la teología del cuerpo, cuando empieza a abordar todo ese tema de la sexualidad humana, cuando empieza en todas sus catequesis, en todos sus escritos, porque la teología del cuerpo no fue el único escrito que Juan Pablo II, valga la redundancia, escribió sobre la sexualidad y la afectividad humana. Hay muchos libros anteriores que ya eran como una antesala a la teología del cuerpo. Por mencionarles algunos, Amor y Responsabilidad es uno de ellos. Excelente, léanselo, es impresionante. Pues Juan Pablo II, siendo un filósofo personalista, dice, hombre, yo creo que este tema de la sexualidad también hay que verlo desde este enfoque personalista. Y de hecho, eso es lo que hace Juan Pablo II. Juan Pablo II viene a decirnos, hombre, la dimensión sexual o el deseo sexual debe verse enmarcado o en el marco del personalismo, es decir, no viéndolo desde la postura naturalista que considera que el deseo es algo, digámoslo, natural en cuanto a necesario para el ser humano, sino más bien algo personalista, es decir, hace parte del ser humano y por consiguiente, como es una de las dimensiones de la persona humana, tiene la misma dignidad que la persona en sí misma. No sé si me hice entender, yo espero que sí, pero Juan Pablo II lo que busca con todos sus escritos y con esta reflexión es esto, decirnos, hombre, el deseo no es lo que tú piensas y no lo puedes ver o no lo puedes entender, al menos cristianamente hablando, desde una visión naturalista. ¿Por qué? Porque la visión naturalista del deseo y de la sexualidad reduce la sexualidad a un instinto, y por eso es que escuchamos, digámoslo, frases como el tipo, no hombre, es que eso es muy difícil, o es que eso es muy complicado, o es que para los varones, por ejemplo, eso es como una necesidad. La visión naturalista de la sexualidad te hace creer o te hace entender que la sexualidad es eso, una necesidad biológica, algo que el hombre necesita y que se reduce únicamente a eso, como una especie de instinto. Juan Pablo II, y no solamente Juan Pablo II, más allá de Juan Pablo II, el catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia que es madre y maestra, viene a decirnos, hombre, no. Esto no se puede ver desde el naturalismo, esto tiene que verse desde el personalismo, desde el entender que si la sexualidad humana hace parte de la persona y la persona es digna, es buena y todo lo que Dios creó en el hombre y en la mujer es bueno, por consiguiente la sexualidad debe de verse también en este marco. Y la sexualidad entendiéndose no solamente como expresión y manifestación completa de la persona, sino también entendiéndose en el área específicamente sexual, es decir, en el placer, en el impulso, en el deseo, en la atracción y toda esta cuestión. Es decir, en este marco de esta parte debe verse también desde un personalismo, es decir, desde yo reconocer que el placer, el deseo, el impulso, la atracción y todo esto hace parte de un todo que soy yo, y ese todo es digno, por consiguiente todo lo anteriormente mencionado no es sucio, no es pecaminoso, no es lujurioso, no es desordenado, sino que todo lo contrario, es digno, es bello, es puro y es querido, dado y puesto por Dios.
Y esto del personalismo, y para poder ver todo esto, les hago todo este contexto del personalismo porque me parece muy importante por una sencilla razón, y es que el verbo se hizo persona. O sea, tenemos que hablar necesariamente de la persona humana para poder entender el porqué del deseo, el porqué del impulso, el porqué del placer, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesucristo tomó un cuerpo. Y el cuerpo de Jesucristo era un cuerpo glorioso. Y cuando hablamos de cuerpo glorioso no estamos hablando de un cuerpo, mejor dicho, que no sentía nada y que era... No, cuando hablamos de cuerpo glorioso es que tenía unas características particulares porque era perfectamente integrado en Dios. Es decir, la gracia pasaba y Jesucristo transparentaba la gracia, por decirlo de alguna manera. Pero eso no quiere decir que Jesucristo no, digámoslo, vivía lo mismo que viviría una persona normal con cuerpo en este sentido. Es importante hablar de todo esto porque Jesucristo tenía un cuerpo y por consiguiente vivió y tuvo, sintió y padeció todo lo que tú y yo tenemos, sentimos y padecemos con un cuerpo. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si bien Jesucristo no tuvo pecado y por consiguiente no fue inclinado al desorden en sus pasiones, en sus emociones, en sus impulsos y en sus deseos, y por consiguiente, y como lo vamos a estar viendo más adelante, supo orientarlos a su propósito inicial, pues nosotros no hemos tenido eso. Nosotros sí fuimos impactados y tocados por el pecado original, pero necesitamos entender que pues el cuerpo no es malo y por consiguiente todas las realidades que lo componen, todo esto pues tampoco, y para poder, digámoslo, librar de una manera más fácil esta lucha por la pureza, por la castidad, por querer vivir plenamente el plan que Dios tiene para mi sexualidad, pues es muy importante pues que yo pueda entender todo esto. Entonces, como les decía, teniendo en cuenta estas dos posturas, la naturalista y la personalista de la sexualidad, por un lado la que reduce la sexualidad a un instinto y la personalista que te dice esto no es un instinto, es un impulso, es un deseo que tienes, en esto ya empezamos a encontrar la primera diferencia. Pero cuando tú y yo, cuando hablamos de instinto, estamos hablando de algo que no solamente, digámoslo, no puedes controlar, sino que también está ligado a la conservación de la especie. Y en el ser humano la sexualidad no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues en el ejercicio de la sexualidad, concretamente hablando, pues hombre, la persona no, digamos, hace ejercicio como tal de su sexualidad, o el matrimonio no se une en el acto conyugal específicamente o exclusivamente más bien para procrear. En el instinto sexual esto sí funciona de esa manera. Los animales se unen sexualmente hablando, ¿por qué? Porque tienen que conservar su especie, para preservar la especie. Y por eso nosotros vemos que en los animalitos pues hay casos de incesto, por llamarlo de alguna manera. Y ellos no los hacen porque quiero cometer incesto, porque tengo un desorden en mi sexualidad. No, el león se mete con sus hijas, incluso con sus hermanas, no porque quiera cometer incesto, porque quiere conservar y preservar su especie, y por eso actúan de esta manera tan instintiva y no razonable. En el ser humano el impulso sexual no funciona de esa manera, y como no funciona de esa manera es completamente erróneo asociar que los impulsos y los deseos son una especie de instinto, porque primero es algo que se puede controlar, y segundo, pues digámoslo, no tiene únicamente el carácter de conservación de la especie o vida o muerte. El instinto sí, el instinto. Tú, por ejemplo, tienes un instinto innato de supervivencia. Todo aquello que vaya contra tu seguridad o contra la vida, pues instintivamente tú lo haces. En la sexualidad, en el ser humano, no sucede de esta manera. Por consiguiente, lo que experimentamos los seres humanos es el impulso, el deseo sexual, que es muy diferente y es muy importante ya entenderlo, porque la diferencia entre instinto e impulso es que el instinto tú no lo controlas, el impulso sí. El impulso tú puedes controlarlo, tú eres dueño de tus impulsos. Tú puedes llegar a controlar tus impulsos y a ordenarlos nuevamente, que por el impacto que el pecado original tuvo en nosotros, pues nos ha hecho creer que de alguna forma somos incapaces de controlarlo, y el pecado nos ha mentido y nos ha dicho como esto es imposible, esto es muy duro, pero eso no es cierto. O sea, el pecado y el demonio te mienten en este sentido, porque sí es posible y tú sí estás llamado a ordenarte nuevamente. Recordemos que en el principio, como lo dice Jesús cuando se le acerca a este fariseo en el Evangelio de San Mateo a preguntarle por el divorcio, y con lo que arranca San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, en el principio esto no era así. O sea, el hecho de que tu voluntad esté por el suelo, el hecho de que tu voluntad esté viciada, el hecho de que tú no tengas la capacidad para decir no, cuando llega la tentación, cuando llega el impulso, cuando llega el deseo sexual, no es porque tú no puedas hacerlo. O sea, eso lo vives hoy, vives el desenfreno, vives el no poder decir no. Pero en el principio eso no era así. Y como en el principio eso no era así,
lo que el Señor nos quiere decir con esto es, hombre, ven, yo te muestro, venga, yo le enseño lo que en el principio sí estaba, y en el principio lo que sí estaba no era no vas a sentir nada, sino más bien vas a sentir, pero lo vas a manejar y lo vas a integrar plena y perfectamente en el plan que Dios tiene para tu vida. Y aquí hay algo muy lindo que la iglesia nos habla en el magisterio, y Juan Pablo II, digamos, trae mucho esta acotación en la teología del cuerpo, y es el amor eros. El eros es muy importante para entender esto, porque usualmente cuando nosotros escuchamos la palabra eros y erótico la relacionamos muchísimo al pecado, ¿no? Y a como al erotismo, como a lo desordenado. Sin embargo, eros no es lo mismo que la palabra griega porneia. La palabra griega porneia, que de ahí de hecho es donde viene, digamos, etimológicamente hablando, la palabra pornografía, sí hace referencia a, digámoslo, el ensimismamiento de la persona humana sobre sus pasiones, sobre sus impulsos, sobre lo desordenado. Porneia es una cosa y eros es otra cosa. Cuando yo hablo de eros, estoy hablando de la capacidad que tiene el hombre de emular de la misma forma el amor de Dios. Cuando yo hablo de porneia, estoy hablando de la incapacidad que tiene el hombre para controlar, asumir e integrar sus impulsos al plan divino. El eros es la capacidad de emular el amor que Dios tiene por nosotros, para nosotros darlo a los demás, y porneia es lo que les decía, la visión reduccionista, egoísta y que se repliega sobre ti mismo, digamos, lo que es lo que generalmente se asocia. Nosotros hablamos de eros y pensamos que nos están hablando de erotismo y decimos el erotismo es malo, y digámoslo etimológicamente hablando y en sí mismo el erotismo no es malo, porque el erotismo habla del deseo. Lo malo es lo que les decía, la porneia sí es lo malo, es lo peligroso, es lo que te ensimisma, es lo que no te permite poder ver íntegramente al ser humano. Y en este sentido, aquí es donde viene la experiencia del eros en nuestra vida, porque el eros es el impulso ascendente del espíritu humano hacia la verdad, el bien y la belleza. El eros es el impulso, digamos, lo humano, es como la patadita de la gracia que nos da el Señor para poder impulsar nuestro espíritu, lo que somos, nuestra persona, al amor, a la verdad, al bien y a la belleza. Y en este sentido, esto es lo más hermoso de todo. Para mí, cuando lo estaba preparando, cuando estaba leyendo, literal se me reventó la cabeza. Yo empecé a leer esto y yo decía, Dios mío, esto es muy impresionante. ¿Dónde estuviste toda mi vida? En este sentido, el eros, teniendo en cuenta lo que hablamos ahorita, que es un impulso para que el espíritu humano se encuentre con la verdad, con la bondad y con la belleza, en mayúsculas, tenemos que decir que indudablemente el eros, el deseo, el impulso, al final es un deseo y un impulso de Dios. Entonces, si estábamos diciendo que el eros es el impulso ascendente del espíritu humano hacia la verdad, hacia el bien y hacia la belleza, pues indudablemente tenemos que volver a reconocer cuando el Señor en el Evangelio nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por consiguiente, todo deseo, todo impulso, todo eso que tú sientes, en el fondo lo que te está gritando y lo que te está diciendo es: tienes un deseo inmenso de Dios. Tienes un deseo y un anhelo profundo, grande de Dios. Hagan de cuenta, es como un cohete. Christopher West, que es un teso en teología del cuerpo, cuando habla del impulso, cuando habla del deseo sexual, lo habla y lo refiere como a esto, como un cohete. Hagan de cuenta que es un cohete. Y el deseo sexual fue puesto por Dios para que lo pudiésemos encontrar a Él. O sea, es un deseo de encontrar a Dios y Él lo puso en nosotros para que nosotros fuésemos capaces de encontrarlo a Él. Por eso, quizás la pasión que se vive con más intensidad en la persona humana es esta. El impulso sexual, y entiendo sexual no únicamente como el deseo de entablar una relación sexual, sino también la atracción, el amor, ese sentimiento, ese gusto mutuo, todo eso que tú sientes, todo eso que se vive, todo ese impulso, todo ese deseo, al final es un anhelo de verdad, belleza y bondad. Por consiguiente, esa verdad, esa belleza y esa bondad tienen un nombre, y ese nombre es el nombre de Dios. Por consiguiente, todo aquel que vive el impulso, que lo siente y que se atormenta por él, lo que ha hecho el demonio y lo que ha hecho el pecado es sesgarlo de tal manera que cree que todo eso es malo, y con eso le ha impedido encontrarse con Dios.
Ahorita obviamente vamos a hablar de las consecuencias y de cómo todo esto, digamos, se ha desordenado, porque pues obviamente uno podría decir, pues muy bonito en la teoría, pero en la práctica yo cuando tengo todo esto, cuando lo empiezo a vivir, cuando lo empiezo a sentir, pues no precisamente digo como, wow, Señor, quiero encontrarme contigo, gracias por esto, sino que nos lleva al pecado. Sin embargo, como se los decía ahorita, en el principio esto no era así, y como en el principio esto no era así, pues nosotros estamos llamados a redescubrir en Cristo, pues lo que sí era en el principio. Y lo que sí era en el principio es que todo este impulso, todo este deseo, todo esto que sentimos es un llamado a entregarnos, a unirnos con Dios, perfecta y totalmente. De hecho, si nosotros vamos a las Escrituras, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar que el Génesis nos habla, toda la Sagrada Escritura está en el marco del matrimonio, de la unión y de la esponsalidad. En el Génesis nos hablan, en el Génesis nos hablan del matrimonio. Perdónenme si estoy hablando muy rápido, pero yo cuando me emociono empiezo a hablar así súper rápido y me cuesta a veces demasiado, y más estoy en una pantalla. Generalmente cuando estoy dando charlas de este tipo, la gente me hace como, te me calmas, vamos a hablar más despacio, y yo le bajo a la revolución, pero aquí tengo una pantalla, le estoy viendo quiénes se conectan, pero no tengo quien me diga te me calmas. Entonces perdónenme si estoy hablando muy rápido, pero como les estaba diciendo, las Sagradas Escrituras están en el marco del matrimonio y de la esponsalidad. Si ustedes van al Génesis, se van a encontrar que el Génesis, que es el principio de la Escritura, te hablan del matrimonio entre el varón y la mujer. Y la Escritura finaliza con el libro del Apocalipsis, que te habla del matrimonio de Cristo con la iglesia. En el primero tenemos el matrimonio, y cuando el Señor crea al varón y a la mujer, en el primer relato de la creación, que le dice, entrégate, dejará a la mujer, dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, serán fecundos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es súper importante, porque ya desde ahí te están diciendo, esto es una historia de amor, de responsabilidad, de unión. Y para confirmárnoslo, termina con el matrimonio de Cristo con la iglesia. La misma entrega, la misma donación, y eso es lo que el Señor desde el principio ha querido poner con el deseo. Con el deseo, lo que ha querido decirnos es, hey, despierten, ustedes están llamados a la comunión, no solamente entre ustedes, sino lo más importante, conmigo. Y por eso Dios, cuando crea al hombre, primero lo crea a él, crea al varón, y después crea a la mujer. Cuando crea al varón, obviamente, y esto es muy importante también, porque, o al menos se los digo, yo les confieso, mi vida espiritual ha sido muy chistosa, porque yo he tenido de todo, digámoslo así. Y en ese de todo, pues yo al principio comenzaba, digámoslo, más bien de todo es que tenía ideas muy distorsionadas de la fe y de la vida espiritual, y concepciones bastante erróneas de lo que era seguir y vivir a Dios. Y yo recuerdo que cuando yo recién comencé mi vida espiritual, cuando a mí me hablaban del jardín del Edén y cuando a mí me hablaban de Adán y Eva, yo pensaba que Adán y Eva eran como dos almas que estaban como en una nubecita, que salía y que saltaban por ahí, y saltaban y saltaban y saltaban, y eran súper felices y tenían un vestido blanco y súper guau, y que cuando llegó el pecado es que ya se vieron desnudos y ya no tenían el vestido blanco y todo esto. Pues mis hermanos, yo no sé si de pronto aquí hay alguno que también lo piensa de esa manera, pero déjenme decirles que esto no era así, porque desde el principio Dios a propósito crea al varón y crea a la mujer en la diferencia sexual. Esto de la diferencia sexual tiene todo que ver con el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros, y el deseo que hay de una manera tan innata en nuestros corazones. Por eso, como les decía, primero crea al varón, y el varón, viendo su cuerpo claramente y después viendo el cuerpo de la mujer, reconoce que ahí hay una experiencia de unión. Es decir, con mi cuerpo como hombre, Dios me dice, debes unirte a la mujer, porque el cuerpo del varón lo expresa y el cuerpo de la mujer lo expresa. Hablan de esta unión. Y de la misma manera, esa primera experiencia de unión que vemos en Adán y Eva, pues es la misma experiencia de unión que el Señor, que Dios nos empieza a hablar, a decirnos, eso es lo que yo quiero de ti. Y desviándome un poquitico, pero que hace parte del tema, por eso, muchachos, mis queridos hermanos, vemos que en la Eucaristía nosotros la comunión la recibimos, literal, nos comemos a Jesús para tenerlo dentro de nosotros. Es decir, en la Sagrada Comunión yo me uno con Cristo, me hago uno con Él. El mismo plan, la misma forma, el mismo deseo, unión, comunión, intimar. Por eso muchos de los pecados y de los vicios sexualmente hablando, en el fondo vienen de un deseo muy grande de intimar. ¿Qué es intimar? Hacerme uno. Obviamente el significado tiene una definición ampliamente, digamos, una definición mucho más amplia, pero en este caso concreto, hablando de sanación de la sexualidad y conversión de la sexualidad, cuando estamos hablando de intimar, estamos hablando de esto, del deseo tan grande que yo tengo de unirme. Y por eso la lujuria es tan peligrosa, porque la lujuria coge la verdad
para la que fuimos hechos, que es unirnos, esta experiencia de comunión, de entrega, de hacerme uno con mi creador. La lujuria coge esta experiencia y nos miente y nos hace creer que aquí las estamos teniendo. Sin embargo, evidentemente vemos que no es así. Y se repliega todo, se daña todo, se tira todo. Y por eso les decía, miren, apréndanse. Esta frase una vez la escuché yo de un sacerdote, se me olvida el nombre de su congregación. No era legionario de Cristo, era... Se me olvidan los de San Ignacio, los de los ejercicios espirituales. Era un sacerdote, era un jesuita. Lo escuché de un jesuita que nos decía en una charla que nos estaba dando, y nos decía lo siguiente, y era: lo que el demonio no puede dañar, busca viciarlo. El demonio sabía de una manera muy perfecta que si el hombre sabía encauzar y sabía reorientar ese deseo que se desordenó por el pecado, si el hombre sabía nuevamente reorientarlo a Dios, el hombre iba a llegar al cielo, el hombre iba a ser santo, el hombre se iba a unir a Dios. Y por eso, ¿qué hizo el demonio? No pudo dañar este don tan grande de la sexualidad y del deseo sexual. ¿Qué hizo? Vamos a viciarlo, vamos a volvernos esclavos de ellos. Hagan de cuenta que este ejemplo lo escuché yo en una charla de Christopher West y me pareció súper excelente y me parece que es como el más propicio. Ahorita les hablaba yo que él hablaba mucho de este tema con los cohetes. Hagan de cuenta que en el principio Dios, cuando crea y hace el placer y el deseo sexual en el ser humano, es como si hubiese creado cohetes. El cohete al principio está ¿para qué? Para despegar e ir hacia el cielo. Ese es el deseo, ese es el impulso en el principio puesto y dado por Dios. Un cohete que te lleva y que te acerca a Dios. ¿Qué hizo el pecado en nosotros? El pecado en nosotros hizo que esos cohetes, la dirección ya no la tuvieran hacia arriba, sino que la tuvieran hacia nosotros mismos. Por consiguiente, el deseo y el impulso sexual desordenado ya no te llevan hacia Dios, sino que te llevan hacia ti mismo. Es como si todo esto, todo este don tan grande que fue hecho para gozar y para encontrarnos, para unirnos con Dios, se replegara sobre nosotros. Y replegándose sobre nosotros, pues nos hace esclavos, nos hace viciados, nos hace adictos y crea toda una herida profunda en este tema. Y como les decía yo, este tema yo lo escogí y lo medité para hablarlo el día de hoy a raíz de muchos de los mensajes que ustedes empezaron a mandarme, porque había mensajes de este tipo y créanme que yo se los decía y se los contaba también en el video del testimonio, de mi testimonio. Yo les decía, pues en un momento yo también lo pensé y lo viví de esa manera. Yo decía, Señor, quítame esto, no dejes que yo sienta y que yo viva esto, porque es que esto es lo que me está llevando a pecar, esto es lo que no me deja estar bien y yo no quiero sentir esto y yo no quiero vivir esto y yo no quiero tener esto. Y cuando yo los leía encontraba las mismas frases, las mismas palabras de yo no quiero vivir esto, yo no quiero sentir esto. ¿Cómo hago para quitarme? Como si fuese algo que yo me pongo y me quito. No quiero sentir más el deseo, entonces me lo quito y ya. ¿Cómo hago para no sentir más esto? Y el Señor viene y nos dice, no, hombre, esto no funciona así. Porque el deseo, acuérdense lo que hablábamos al principio del personalismo, el deseo sexual es algo, o más bien tiene un carácter ontológico en la persona. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la ontología? La ontología es la ciencia que se encarga de estudiar el ser. Cuando yo digo que el deseo y el impulso sexual tiene un carácter ontológico en la persona, lo que estoy diciendo es, hombre, eso no es algo que viene de afuera, es algo que está aquí dentro. Y tú no puedes irte contra lo que ya Dios ha puesto aquí. Dios puso el impulso, Dios puso el deseo aquí dentro de ti. No puedes irte contra eso. Es que está en tu naturaleza. En eso sí tiene toda la razón cuando nos dicen es que eso es algo del ser humano. Claro que es algo del ser humano, por supuesto. Es algo del ser humano, no naturalista. Recuerden lo que hablábamos en un principio. Esto se debe ver no desde la visión naturalista, sino personalista. La dimensión de la sexualidad y el deseo sexual es algo ontológico de la persona, es decir, está en la persona. Por consiguiente, si lo que tú piensas es que es algo que tú te quitas y te pones cuando quiero, cuando no quiero, cuando siento y cuando no, que se me quite mientras estoy soltero y vuelva en el matrimonio, hombre, eso no funciona de esa manera. El pecado nos mintió y nos ha hecho pensar que esto funciona de esa manera. Y por eso yo entiendo perfectamente el sentimiento de frustración y de impotencia cuando tú dices, pero es que yo no puedo con esta vaina, ¿cierto? Sin embargo, como les decía, esto es algo ontológico, es algo que Dios desde el principio ha querido para nosotros. ¿Por qué? Porque es la experiencia más grande en la que tú y yo vamos a poder encontrarnos con Él. No solamente con quién somos, sino también con quién es Dios. Entonces, entendiendo que nuestra sexualidad se ha invertido, se ha replegado sobre nosotros mismos, se desorientó, digámoslo así, el deseo y pasamos de anhelar ese cohete que antes nos hacía mirar al cielo
en el principio, cuando no habíamos sido heridos por el pecado, ese cohete del impulso y el deseo que nos hacía mirar el cielo y anhelar las cosas del cielo, anhelar las cosas santas, anhelar las cosas altas, anhelar y desear a Dios, pues ya no estaba así, se invirtió, ahorita está hacia nosotros mismos y por eso nos hace anhelar las cosas más bajas. A mí me gusta mucho el libro del Génesis, me parece que es un libro muy lindo porque el agiógrafo es el escritor, el autor sagrado, el agiógrafo, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, nos habla mucho en el libro del Génesis, de verdad, y aunque el libro del Génesis claramente no es un libro de historia y no se puede leer a la luz ni de la literalidad ni de la historia, pues es un libro que nos lleva a reflexionar mucho sobre el principio, la caída y la redención del hombre. De hecho, en el libro del Génesis encontramos lo que se conoce como el protoevangelio, es decir, el anuncio ya anticipado de la redención que encontramos en la Virgen y en lo que el Señor quería hacer por medio de ella, la descendencia. En esta parte hay algo que a mí me impacta muchísimo, y es que el Señor le dice a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú solo le podrás herir el calcañar, el talón. Y yo siento que en este tema de la sexualidad, claramente la Virgen María no tuvo esas luchas porque ella no tenía pecado, y también estaba perfectamente integrada en la voluntad divina. Por consiguiente, ella sabía, estos cohetes de la Virgen no estaban replegados hacia ella misma, sino que estaban impulsados hacia Dios. En ese mismo sentido, y teniendo en cuenta esas palabras de él te herirá el calcañar, él te herirá el talón, yo siento, hermanos, que eso es lo que hace el demonio con nosotros. El demonio nos ataca por las cosas más bajas. O sea, el demonio coge la sexualidad, este deseo que puede ser tan grande para unirme a Dios, para dar amor, para entregarme, para donarme, para vivir esa experiencia completa de unión con mi Creador, y que la tengo aquí arriba, lo que hace es que la baja a los pies. ¿Qué son los pies? La parte más baja del cuerpo. Los pies son la parte más baja que tiene, digamos, la persona, es el cuerpo. Y yo siento que eso es lo que hace el demonio, nos ataca por ahí, por las cosas más bajas, y por eso nos hace creer que la sexualidad y que todo esto del deseo es lo más horrible y lo más bajo, porque nuestros deseos, que anteriormente estaban orientados y encausados hacia Dios, pues ahorita están orientados y encausados hacia nosotros mismos, hacia nuestro deseo egoísta, hacia nuestras propias heridas, y por eso aparecen deseos, fantasías, cosas pero tan aberrantes en algún momento. Y esa es la mentira del demonio, hacerte creer que el deseo es lo que tú estás deseando en el calcañar, en el talón, en lo más bajo, y tú crees que eso es el deseo. Y por eso lo que les decía, por eso en los mensajes, los comentarios, y por eso uno mismo en esta lucha al principio era como: no, quítame esto, yo no quiero desear, yo no quiero sentir, porque yo siento que esto que deseo y que esto que siento al final es lo que me está llevando a pecar. Y el problema no es el deseo, el problema es que ese deseo se replegó, ese deseo se nos devolvió, nos ensimismamos tanto en él que empezamos a desear las cosas más bajas. Y no porque la sexualidad sea en sí misma baja, no porque el deseo sexual sea en sí mismo bajo, sino porque, pues, cuando tú deseas, con tus heridas, con tu pecado, con tu historia, en las circunstancias que haya sido, pues los deseos van a empezar a aparecer con cosas de estas. Sin embargo, algo que es muy lindo, y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el primer capítulo, en los primeros capítulos, hay una frase que me impactó muchísimo en la universidad cuando yo estaba viendo una materia que me encantó, que se llama Antropología Teológica. Nos decían, y revisando esta parte del catecismo, hay algo que yo decía: wow, y era: Dios no deja de atraer el hombre hacia sí. O sea, Dios no se cansa de atraernos a nosotros hacia Él. Y eso es espectacular, porque Él no se cansa de atraer el hombre hacia Él mismo por medio del deseo. Y por eso el deseo no desapareció, y por eso el deseo no va a desaparecer, porque por medio del deseo Dios te quiere recordar que fuiste hecho para Él y para entrar en una eterna comunión con Él. Desde el principio fue así, y lo que desde el principio fue así no lo puede separar nada. O sea, el pecado pudo tocar algunas cosas, separó algunas cosas que eran inseparables, el cuerpo y el alma, por ejemplo. Pero esto tan particular, esto tan puntual, esto tan específico, que Dios sabía que era una de las formas más grandes de encontrarnos nuevamente con Él en un mundo que iba a hacer que nuestra mirada se desviara de Él. Dios dijo: esto no se los voy a quitar, porque es la forma en la que se van a poder volver a encontrar conmigo. Entonces, mis hermanos, la tarea aquí no es cómo me quito esto y cómo dejo de sentir, no. Aquí lo que tenemos que preguntarnos es: ¿cómo vuelvo a orientar todo esto hacia mi Creador? ¿Cómo vuelvo a coger mis deseos y hago que mi deseo pueda desear al más deseable de todos, al eterno deseable, al más grande? ¿Cómo puedo empezar a orientar nuevamente, a reeducar estos deseos y estos impulsos que fueron heridos por el pecado,
por mi historia, por mis propias heridas, ¿cómo cojo todo esto y lo reoriento a Dios, hacia el cielo? ¿Cómo hago que mi mirada ya no esté otra vez en mí, sino que otra vez pueda levantar los ojos y mirar al cielo? Entonces, en este sentido, ya después de haber dado todo este contexto de qué es el deseo y por qué el deseo es uno de los medios más grandes, el deseo sexual es una de las formas en las que el Señor nos dice, hombre, me quiero unir contigo, o sea, esto es para que te vuelvas a encontrar conmigo, pues ahorita sí, hablemos de la conversión de la sexualidad. Yo les decía en un principio que en esta cuaresma escuchamos y hablamos muchísimo de conversión moral, conversión del corazón, las renuncias, que hay que dejar el pecado y todo esto, y yo les decía, hombre, el pecado tocó todas las dimensiones de la persona humana, ¿cierto? Y hay que entender que dentro de las dimensiones de la persona humana pues tenemos esta parte de la sexualidad. Por consiguiente, si la sexualidad fue tocada por el pecado original, pues la sexualidad también necesita redención, también necesita conversión, necesita un toque de la gracia. Y es aquí cuando se me ocurrió, o al Espíritu Santo se le ocurrió este nombre de conversión de la sexualidad. Yo no sé si algún momento ustedes habían escuchado algo así, yo nunca lo había escuchado, pero yo sentí que era como la forma más correcta, porque ¿qué es la conversión? La conversión moral, digámoslo de cierta forma, es el cambio de vida. Es decir, yo cambio todos los actos, los vicios, la vida pasada que yo tenía para cambiar mi vida en torno a Cristo. En este mismo sentido, la conversión de la sexualidad, mis hermanos, es el decir, esta mirada de pronto naturalista, como se los decía en un principio, que yo tenía de la sexualidad, o esta mirada tergiversada, con un carácter que yo mismo le puse pecaminoso o sucio, pues la conversión de la sexualidad es volver a mirar la sexualidad, y el caso de hoy, que es lo que estamos hablando específicamente, volver a mirar el deseo sexual como lo que es un regalo de Dios, un don dado por Dios para que yo me pueda encontrar con Él, para que yo pueda llegar al cielo y para que yo pueda nuevamente unirme con Él, no solamente en las experiencias y en las relaciones humanas, sino también en el cielo con Él y en la experiencia de los sacramentos. Entonces, en este sentido, ¿qué se hace con el deseo? ¿Qué hago con esto que siento? Ya entiendo el deseo, ya entiendo la visión, como se los decía y como lo hablábamos, personalista, ya entiendo que es un don de Dios, ya entiendo que es una forma de comunión y una experiencia para unirme con mi Creador, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que siento? Entonces, queridos hermanos, el deseo sexual no es algo que se rechaza, es algo que se asume para elevarlo nuevamente al cielo. Yo no rechazo el deseo sexual. Y hay que tener mucho cuidado con estas palabras, porque a veces uno encuentra gente que piensa que cuando tú dices el deseo sexual no se rechaza, se asume. Hay gente que siente que el decir no se rechaza es decir, mejor dicho, mijito, mijita, papito, suéltese, rienda suelta esa vaina y hágale. Asuma el deseo sexual, es haga y deshaga todo lo que usted quiera, porque hay que asumir el regalo de Dios. Eso no es asumir el deseo sexual. El deseo sexual se asume cuando yo lo reconozco como un don de Dios y lo elevo por medio de la oración para pedirle al Señor que lo ordene nuevamente. Es que eso no hay una fórmula mágica, o sea, yo no les puedo decir hagan un ayuno, hagan una penitencia. Hoy me dio por picar muchísimo los brazos y el cuello, estoy sudando demasiado, está haciendo mucho calor. Bienvenidos al Valle del Cauca. Esto no es una fórmula mágica, yo no les puedo decir aquí, no hombre, vean, la forma más correcta aquí de ordenar el deseo y volverlo a encauzar a las cosas del cielo es, háganse un ayunito de 40 días, un santo rosario, una mortificación y sale pa' pintura. Hermanos, no, eso no funciona así. Esto es gracia, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos salvó y nos rescató del pecado? La gracia. La gracia santificante nos llegó y por eso pudimos ser rescatados del pecado. Pues en este mismo sentido es la gracia la que va a poder rescatar, restaurar y elevar nuestra sexualidad, nuestro deseo sexual nuevamente ¿a quién? A Dios, a su propósito inicial, a lo que el Señor desde el principio quiso. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es dejar esa lucha y ese conflicto que tengo de decir, esto es malo, esto es sucio, yo ya no lo quiero para mi vida. No. El primer paso es decirle, Señor, yo te alabo, te bendigo y acepto esto como lo que es. El Dr. Bob Schutz en sus libros, se los recomiendo muchísimo, tiene muchos libros de sanación interior y hay uno muy específico que es de sanación de la sexualidad y de la afectividad, es espectacular. El Dr. Bob Schutz en esto tiene una oración que a mí la primera vez que la hice me impactó muchísimo, porque la oración decía lo siguiente: Señor, yo renuncio a la mentira, ven, y tocaba diferentes tipos de heridas y anuncio la verdad de esto. En el caso de la sexualidad es, Señor, yo renuncio a la mentira de que mi sexualidad o de que mi deseo sexual es malo, es pecaminoso, es sucio, es desordenado, me lleva al pecado, y anuncio la verdad de que mi deseo sexual es santo, grande, y es el medio que tú dejaste para que yo recuerde
que fui hecho para unirme a ti. El libro de Bob se llama Ser Restaurado. Ese del que les estoy hablando se llama Ser Restaurado y es impresionante. Es increíble, mis hermanos. Tiene varios. Hay varios, pero ese particularmente se llama Ser Restaurado. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Anunciar la sexualidad es eso. Señor, yo te alabo, te bendigo y te glorifico y recibo el don que has dado de mi deseo sexual. Porque con él me recuerdas que estoy llamado ¿qué? A unirme nuevamente a ti. Y eso, mis hermanos, yo les puedo asegurar que esa es una de las experiencias más grandes de sanación interior que puede haber. Porque como se los decía ahorita, perdónenme, es que me empezó a picar demasiado la nariz. Cuando me pican los brazos, me pica la nariz o me pica la cara, yo sufro de alergias, lo siento. Pero bueno, bendito sea Dios. Yo les decía ahorita que esto es un principio ontológico, es decir, el deseo sexual es algo que está en ti. Por consiguiente, cuando tú abrazas esto, estás abrazando la misma identidad que el Señor ya te ha querido dar. Y eso ya te empieza a sanar. O sea, yo te puedo asegurar que uno de los primeros pasos de la sanación interior es ese. Abrazar lo que Dios ya me ha dado. Y Dios me dio este impulso, este deseo. Y lo asumo como lo que es un regalo de Dios, que ha sido tocado por el pecado. Y ahí sí ya, segundo punto de la oración. Señor, yo abrazo y recibo esto como un don, como una gracia del cielo que me diste para entregarme, para donarme, para ser uno contigo. Pero también soy consciente, Señor, que este deseo, que este impulso sexual que siento, pues hombre, está herido por el pecado y me lleva a embarrarla, me hace pecar, me lleva a las cosas más bajas, no me permite poder elevarme a las cosas del cielo. Está replegado, los cohetes no están hacia arriba, no están mirando hacia el cielo, están mirando hacia mí mismo. Y por eso todos los impulsos y los deseos que surgen de mi corazón son desordenados. Pero no porque el deseo esté mal, sino porque yo fui herido por el pecado. Yo te pido, Señor, que restaures ese ámbito. Restaura, Señor, estos deseos y ordénalos nuevamente. ¿A qué? Hacia ti. Los santos, ¿qué fue lo que hicieron? Eso. O sea, los santos fueron santos porque se integraron en cuerpo, en alma y en espíritu a Dios. Los santos no fueron santos porque oraron muchísimo. Oraban muchísimo porque se integraron plenamente en el plan divino, porque se hicieron uno con Dios. Y se hicieron uno con Dios porque abrazaron completamente lo que son, lo que eran. Y eso es súpermente importante entenderlo, porque a veces nosotros nos las pasamos creyendo que el deseo sexual es una represión y creemos que eso es lo más santo que tenemos por hacer y que lo más santo que yo tengo por hacer es reprimirlo, no pienses, no sientas, no mires, no hables, no nada de esto. Y eso es muy dañino porque es que, como se les decía, es algo ontológico. O sea, lo preocupante aquí sería que tú no pensaras, que tú no sintieras y que tú no desearas. Aquí lo que hay que hacer no es reprimirlo, rechazarlo, no se piensa, no se mira, no se habla, no se dice nada de esto, no. Aquí lo que hay que hacer es decirle, Señor, yo abrazo esto, porque gracias, Señor, o sea, con esto tú quieres revelarme cosas increíbles, o sea, no solamente la verdad de quién eres tú, sino también la verdad de quién soy yo. Por medio de este deseo, por medio de este impulso, quieres recordarme esa gracia y ese llamado inicial de entregarme al otro, de donarme, ya sea en la comunión, digamos, de personas, en familia, en amistades, o en noviazgos, o en el matrimonio. Pero, Señor, ordene esto. Ordénalo tú, Señor. Yo no puedo ordenarlo porque yo estoy herido. Y son mis heridas las que hacen que esto se desordene, que esto se tuerza. Pues, Señor, venga usted y enderece lo que el pecado torció. Entonces, el primer paso, como se los decía, es es asumirlo para elevarlo. Y después de asumirlo y elevarlo, es pedirle al Señor que venga a restaurarlo, que venga a sanarlo, que venga a ordenarlo. Y es permitirnos experimentar allí la crucifixión de nuestras pasiones. Eso sí se debe crucificar, porque la pasión es la que está desordenada. Yo crucifico la pasión desordenada de mis deseos y mis impulsos sexuales para que, crucificando y dándole muerte a estas pasiones, yo pueda darle paso a la resurrección de los deseos. Crucifico mis pasiones desordenadas para que resuciten mis deseos, que son los deseos del cielo, los deseos de unirme con Dios. Es que el cristianismo no habla únicamente de la muerte y de la crucifixión, habla también de la resurrección. Y Cristo murió en la cruz, no solamente para morir ahí el pecado y todo esto, sino también para resucitar a la persona plenamente. Por eso la Constitución Apostólica Gaudium et Spes dice: Jesucristo manifiesta al hombre, el propio hombre, es decir, Jesucristo le dice al hombre lo que significa ser hombre. Tú aprendes qué significa ser persona viendo a Cristo. Jesucristo es el ejemplo perfecto de lo que significa ser humano.
Por consiguiente, cuando nosotros decimos, ay, es que yo pequé porque soy muy humano, o porque es que somos humanos y por eso cometemos errores, no, hombre, eso no es cierto. Cometemos errores y pecamos porque somos menos humanos. Por eso es que la amarramos tanto, porque no nos hemos integrado, porque todavía no hemos integrado todas las dimensiones de nuestra persona al plan de Dios, a Dios mismo, y por eso hacemos todas estas cosas. Eso quiere decir que todavía no estamos viviendo plenamente nuestra humanidad. Y por eso Jesucristo se encarna para decir, esto es lo que significa ser humano. Y por eso en un principio yo les decía, Jesucristo cuando se encarnó en un cuerpo glorioso, el cuerpo glorioso no era que no sentía, mejor dicho, no tenía calor, no sentía frío, no sentía el deseo o el impulso, nada de esto. No, Jesucristo todo esto lo vivió porque tomó cuerpo, el verbo se hizo carne. Y por consiguiente adoptó todo lo que tener carne implicaba. ¿Cuál era la diferencia? Que Jesucristo tenía plenamente ordenado todos sus deseos, todas sus pasiones, y por eso era capaz de amar de la manera más grande del mundo. Acuérdense lo que hablamos ahorita del Eros. El Eros es ese impulso de verdad, belleza y bondad. Verdad, belleza y bondad. Y en ese Eros de verdad, belleza y bondad, Jesucristo fue una cosa increíblemente grande. Por eso Jesucristo hizo lo que hizo y vivió lo que vivió. Y es lo que es. Porque el Eros de Jesucristo fue un Eros completo. Y por eso se encarnó también. Para decirnos, hombre, eso que tú sientes en el deseo sexual es el llamado a emular la forma en la que yo amo. Incluso en el varón eso tiene un significado muy hermoso, mis hermanos. Porque para ninguno es un secreto que la sexualidad se vive de una forma muy distinta en la mujer y en el varón. Eso no quiere decir que tenga uno más luchas que otros, no. Pero en el varón sí, en los hombres sí hay, digámoslo así, pues como una potencia un poco más fuerte de esta parte de la sexualidad. O sea, el hombre sí es un poco más carnal. Y uno diría, es por el pecado que los hombres somos más carnales. No. El hombre tiene esa potencia, ese fuego, ese deseo, ese impulso, ese ímpetu tan fuerte de la sexualidad en él. Ontológicamente hablando, en el varón particularmente, esto es tan fuerte, el deseo sexual es tan fuerte en el varón, porque es el llamado a emular de la misma manera como amó Cristo. Tú y yo, varón, que me estás escuchando, estamos llamados a emular con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, con la misma pasión, con el mismo deseo, con el mismo impulso, lo que amó Cristo en esta tierra. Nuestro impulso, nuestro deseo, es el llamado a ser emulación completa, idéntica del amor de Cristo en esta tierra. O sea, ya casi vamos a completar una hora y esto es increíble, muchachos. O sea, yo por eso les decía, cuando yo empecé a escribir, a meditar y a investigar y a leer sobre esto para a estructurar más bien la charla de hoy, yo dije, o sea, a mí esto me voló la cabeza. Yo decía, hombre, ¿qué es esto tan hermoso? Y que desgraciadamente muchos de nosotros no conocemos. Entonces, para que ya vayamos cerrando, ya pasamos, ya entendimos en la introducción, hablamos de la visión correcta y cristiana del deseo sexual. Recorderis, no es una visión naturalista, es una visión personalista. Hablamos de cómo el deseo sexual, como el Eros, es el llamado de unión completa con nuestro Creador, que por consiguiente, como lo decíamos en las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pues nosotros ahí encontramos un llamado completo a la responsabilidad. Hablamos de que el impulso del deseo sexual se asume para elevarlo al cielo, se asume para abrazarlo como el don que es y pidiéndole al Señor que lo ordene. Pero también es muy importante aquí también, y como les decía yo, todo esto surgió a raíz de sus preguntas y de sus mensajes. También es muy importante revisar nuestra historia particular, porque claramente esto es muy lindo en la teoría y tú dirías, esto es espectacular en el niño que creció en el hogar católico súper cristiano y que desde pequeñito le enseñaron a emular el amor de Dios y que desde pequeño supo que todas sus pasiones, sentimientos, emociones, deseos e impulsos tenían que ser integrados al plan divino, y uno dice, wow, qué hermoso en la teoría, pero en la práctica mi vida está herida en este tema. Y muchos de nosotros experimentamos, digámoslo, no esto. Muchos de nosotros, el primer encuentro que tuvimos con la sexualidad fue un encuentro naturalista. Se los digo yo que en su primera instancia, y como se los contaba en mi testimonio, en primera instancia para mí la sexualidad era no solamente de una forma naturalista, sino también de una forma bastante hedonista, es decir, naturalista porque de acuerdo al discurso que empecé a adoptar y que empecé a vivir, pues era algo necesario para el hombre, para la vida, para el placer de la persona, pero también hedonista porque era es que yo no estoy matando a nadie, yo hago lo que quiero, yo tengo que gozar, es que lo que importa es que yo no estoy obligando a nadie, yo puedo, yo gozo, yo hago, somos libres y hay que hacerle, ¿cierto? En ese sentido también es cuando uno dice, hombre,
mi vida ha sido esta, y como mi vida ha sido esta, pues cómo yo ordeno después de haber tenido una compulsión, una adicción en la sexualidad de tantos años, de tanto tiempo, cómo yo puedo nuevamente reordenar mi sexualidad, cómo puedo coger esos deseos que estuvieron de alguna forma oprimidos o sometidos a la pornografía, a la promiscuidad, etcétera, 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 cómo vuelvo a ordenar esto hacia el cielo. Y yo les decía ahorita que esto es gracia, no hay una fórmula mágica. Se lo digo yo, que busqué una fórmula mágica por muchísimo tiempo, y que por muchísimo tiempo yo buscaba la oración que me dijeran y las prácticas que... Y claro, son prácticas que ayudan, yo no digo que no. O sea, yo no digo que el rosario todos los días no te va a ayudar a superar y a salir de una adicción, de una compulsión sexual, nada de esto. Yo no digo que no sirva, claro que sirve, son medios para... Pero hay que tener cuidado porque no es la única forma, y más cuando tú tienes, o sea, hay que revisar tu vida. Y con esto yo siempre le digo a la gente, y porque me lo tuve que decir a mí mismo, hay que tener mucha paciencia y comprensión con mi propia historia. No va a ser lo mismo el niño que, se los explicaba yo en un video, creo, o en otro live que teníamos, en el desarrollo psicosexual de la persona, pues hay edades para todo. Y no es lo mismo que un niño, más bien un adolescente ya, del 14, 13, 14, 15 años, se adentra en todo esto de la experiencia sexual por la edad en la que está viviendo, que aunque esto no justifica ciertas prácticas, pues te da mayor comprensión, pues hombre, es un adolescente. Y aclaro esto porque también a veces hay un discurso pésimo que hace muchísimo daño de no importa, es que tú eres adolescente, entonces eso es normal en ti. No, hombre, no es normal, pero es más comprensible en un adolescente, por lo que está viviendo, por el cambio hormonal, por el mundo en el que estamos. Hay una mayor comprensión, no es justificante, y tampoco es como que esto sea esto entonces ya deja de ser un pecado, la pornografía o la masturbación en adolescentes de 15, desde los 13 a los tantos años, no es pecado, no, sigue siendo un pecado, sigue siendo pecado mortal. ¿Cuál es la diferencia? Pues que hay una mayor comprensión, hay un atenuante. Yo los invito a que de pronto busquen e investiguen un poco más sobre este tema a nivel de moral. Hay atenuantes. No, el atenuante no disminuye la culpa, el pecado, pero sí atenúa, digámoslo, ciertas cosas. Y en este sentido, pues es muy importante entender esto. O sea, no es lo mismo un adolescente, una persona que entra en todo este tema por la edad, a una persona que por las circunstancias que sea fue expuesta a una edad mucho más temprana. No es lo mismo Julián o Pepito, que inició a sus 15, 16, 14 años por la edad, a, no sé, una persona, mi persona, cualquiera, que inició a sus 8 años de edad por alguna circunstancia particular. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las implicaciones no son las mismas. La forma en la que esto altera el desarrollo psicosexual de la persona, pues no es lo mismo en el de 14 que en el de 8 o 7 años. Porque en el de 14, digámoslo, ya empiezan a haber unos cambios. En el niño no, en el niño también hay una completa inmadurez y todavía no hay una completa comprensión, pues, de lo que se está haciendo, de lo que se está viviendo. De hecho, por eso, incluso miren que a nivel psicológico el cerebro humano se termina de desarrollar aproximadamente a los 23 años de edad. O sea, imagínense eso. Yo tengo 20 años y o sea, todavía no tengo mi cerebro completamente desarrollado. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque para comprender mi historia y para tener paciencia con lo que el Señor quiere hablar conmigo. Hay obras extraordinarios de Dios, yo siempre lo digo, claro que sí, yo los he visto. Yo he visto cómo hay gente que sale de un retiro, de un grupo de oración, de una oración o de algo, y uno dice, wow, o sea, reciben una gracia extraordinaria de Dios, y el Señor los sanó de la adicción, de la compulsión a las drogas, a la pornografía, a la masturbación, etcétera, etcétera, y uno dice, wow, qué prodigio tan grande. Esas son gracias extraordinarias, pero el obrar de Dios es generalmente un obrar ordinario, y como es un obrar ordinario, pues la mayoría de nosotros estamos y entramos en ese obrar ordinario. Y en ese obrar ordinario hay que entender que es un proceso que Dios quiere llevar conmigo. Y en el proceso Dios me quiere no solamente acompañar, sino también llevarme a comprender muchas cosas de mi historia. Yo siento que en este tema de conversión de la sexualidad, este es un tema de reconciliarse también con la propia historia que cada uno de nosotros hemos tenido. Porque, o al menos yo se los comparto desde mi propia experiencia, de lo que yo viví por muchísimo tiempo. Yo inicié la vida espiritual hace aproximadamente 9 años, y durante 7 años siempre me daba mucho látigo y siempre me daba mucha rabia, y siempre le preguntaba mucho al Señor, no desde la duda, sino desde la rabia y desde el no entiendo. Le reclamaba más bien al Señor, pero yo, ¿por qué esto? Yo, ¿por qué no soy capaz de dejar esto? Yo, ¿por qué no puedo vivir la inocencia que viven, no sé, los niños normales de 13 años?
¿Por qué mi vida fue tan expuesta en este ámbito? Y se lo reclamaba y se lo reclamaba. Ya después, hace más o menos 2 años y medio, casi 3 ya, pues el Señor empieza a trabajar en mí porque lo dejo obrar en mi alma y pues ya el Señor empieza a decirme, hombre, no, mira, esto, reconciliación con la historia, y arranca en sí mismo ya el proceso completo de sanación y de restauración en esta parte. Y es importante entender esto también, mis hermanos, porque es que en ese proceso de reconciliarse también entra esta parte de asumir el deseo y el impulso como lo que es un don dado por Dios. Cuando tú no te reconcilias con tu historia, y reconciliarse no es decir, sí, porque también encontramos gente que es como, no, estoy herido, y no, pues que yo estoy muy herido, es que, no, hombre, esa tampoco es cristiana, esa no es la visión cristiana de la redención, o de la restauración, o de la sanación interior, o de la comprensión de las heridas. Pero esto sí te ayuda muchísimo a reconciliarte, porque reconciliarte con la persona tú entiendes que esto, si bien sucedió en tu vida, en el principio no era así, o sea, Dios no quería que tú desarrollaras una compulsión o una adicción en esto. Dios no quería para mí que desarrollara por tanto tiempo esa experiencia de tanta esclavitud en este ámbito de la sexualidad. En el principio Él nunca pensó eso para Juan Camilo, pero la experiencia herida del pecado, no solamente propia, sino también de muchos de los que me rodeaban, pues hizo que, por las circunstancias que sea, pues me viera expuesto a toda esta situación. Reconciliarse con eso es decir, Señor, tú no quisiste esto para mí, y como tú no quisiste eso para mí, lo que yo pensé que era lo que me estaba llevando al mal, que era el deseo, que era el impulso, lo que yo pensé que era lo que estaba dañado y desordenado en mí, pues ahora me doy cuenta que no es así. Como no es así, hoy lo abrazo como lo que es, un don dado por ti para que yo pueda encontrarme, unirme y entregarme plenamente a ti. Y para que vayamos redondeando, algo muy hermoso es Cristo no vino para condenar a quienes tienen, volvamos al ejemplo de los cohetes. Cristo no vino a condenar a los que tienen los cohetes invertidos. Cristo se encarnó para que nosotros pudiésemos volver a dirigir los cohetes hacia Él. Esa es la encarnación de Cristo. Lo que les decía, la experiencia de la resurrección, en las pasiones, en los deseos, en la sexualidad, en todo esto, es posible. Hay redención, hay sanación y restauración, que es un proceso, claro que sí, que es un proceso largo, por supuesto, que no va a ser fácil al principio, que requiere de mucha gracia de Dios, y por eso les decía, esto es gracia. Y cuando hablo de gracia no es únicamente de Señor, dame la gracia, es gracia y gracia santificante. La gracia santificante nos llega por los sacramentos. Tú oras, claro que sí, en la oración tú te encuentras con Dios, pero la experiencia viva en los sacramentos es la que santifica tus pasiones, la que te ordena. Por eso en esto de la conversión de la sexualidad, de sanar la sexualidad, de restaurar la sexualidad y todo esto, mis hermanos, no puede faltar la experiencia literal diaria de los sacramentos, específicamente de la Eucaristía. Para mí, en mi vivencia particular, en mi proceso puntual en todo este tema, la Eucaristía yo siento que reordenó el deseo, lo volvió a encauzar. Porque como se los decía al principio de este live, hablábamos de que en la mayoría de casos los pecados de lujuria y los vicios sexuales y todo esto surgen por un deseo muy grande de intimidad, de intimar, de unirme. Pues en la Eucaristía tú te unes con el que es todo, o sea, tú te unes para el que fuiste hecho. En la Eucaristía tú y yo tenemos la oportunidad de unirnos completa y perfectamente con Jesús, y esa experiencia de unión, de comunión, pues empieza a ordenar nuevamente los deseos y empieza a decirte deseos que tú tienes en tu corazón, en tu cuerpo, todo esto que sientes. Recuerda que no es hacia acá, es hacia allá, es hacia arriba, es hacia allá donde debes de mirar. Y por último, Benedicto XVI hablaba del Eros, esta frase es literal de él, increíble también, como todo lo que dicen, esta gente es muy tesa, realmente, que la patrística, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia y Benedicto XVI, que esperamos que próximamente sea declarado santo en la iglesia, Benedicto XVI dice lo siguiente: el Eros nos fue dado por Dios como un deseo por Él. El Eros nos fue dado por Dios como un deseo por Él. ¿Eso qué quiere decir? El deseo siempre está abierto a la redención. El deseo siempre está abierto a la redención. ¿Qué hay que hacer? Exponerlo a la redención. Acuérdense lo que hablábamos en el principio. El Eros es el impulso del espíritu humano hacia el amor,
la verdad, la belleza y la bondad. Para ordenar el eros que hay en nosotros, herido por el pecado, debemos exponernos a quién es el amor, a quién es la belleza, a quién es la bondad y a quién es la verdad. Y ese es Jesucristo. En la medida en la que tú, querido hermano, querida hermana, te expongas completamente a Jesucristo, muchas cosas se van a empezar a ordenar. Que es de paciencia, por supuesto que sí. Pero por ahí se empieza. Se empieza asumiendo y recibiendo esto como lo que es. Yo sé que en muchas ocasiones cuesta y es como frustrante porque el ser humano, e incluso miren que esto hace parte de las heridas y de la herida que genera la sexualidad desordenada en nosotros. Una sexualidad desordenada no solamente es todo lo que hablábamos ahorita, sino también es la recompensa inmediata, ¿no? Tú no necesitas de estar con una persona porque por medio de la pornografía y la masturbación no tienes placer así. O sea, tú mismo, por medio de una sexualidad desordenada, por medio de las compulsiones sexuales y todo este tema, pues nos acostumbramos a ¿qué? A la inmediatez. En todo, no solamente en el placer, sino en muchísimas cosas. Y por eso mismo en la vida espiritual queremos que las cosas sean de inmediateces. Entonces, eso también hay que ordenarlo, porque es decir, oye, te me calmas, hombre, esto no es de inmediateces. Hay gracias extraordinarias, como se los decía en un principio, pero no en todo sucede así. No todos reciben la gracia inmediata de ordenarse plenamente, sino que necesitan de un proceso. Y es importante, queridos hermanos, que tengamos muchísima paciencia y que estemos muy abiertos a lo que Jesús pues quiere hacer en nosotros. Y ya para que vayamos terminando, habían unas preguntas muy puntuales que ustedes mandaron en la cajita que pusimos. Vamos a responder solamente, hay muchas, gracias a Dios, pero vamos a responder puntualmente las que tienen algo que ver con el tema de hoy. Si quieren después podemos hablar, por ejemplo aquí hay una muy, muy interesante sobre el celibato, y esto es increíble también, sería muy bueno poder abordarla después, pero vamos a enfocarnos en las que tienen que ver con todo esto. Hay una particularmente que dice: ¿cómo identificar las heridas de la sexualidad y cuál es el paso a seguir luego de identificarlas? El paso a seguir luego de identificarlas es lo que hemos hablado hasta ahorita, el toque de la gracia. Pero cómo identificarlas, yo creo que es muy importante, o a mí al menos que me sirvió en su momento cuando hice todo este ejercicio de sentarme, es obviamente orar, pedirle al Espíritu Santo, y es revisar nuestra vida a la luz del Espíritu Santo. Y es entender que las heridas sexuales y afectivas no son solamente situaciones traumáticas o de dolor que hayamos vivido. Porque pueden haber personas que digan, no, pero es que a mí nunca me abusaron, a mí nunca me hicieron daño en esta parte, entonces yo no tengo heridas en la sexualidad. Y esto no es así. Las heridas sexuales y afectivas no son solamente lo que nos hicieron, sino también lo que dejaron de hacer por nosotros, que afectivamente nosotros necesitábamos para integrarnos plena y perfectamente en nuestro ser personas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues es muy importante revisar todas estas cosas. Obviamente, como les digo, es a la luz del Espíritu Santo, pedirle al Señor que te ilumine, que te muestre en qué áreas específicos y qué momentos específicos de tu vida tú recibiste, digamos, una herida directa o indirectamente. De pronto hubo una ausencia, una carencia de algo que tú necesitabas, pero que por las circunstancias que sea, pues no pudieron ser resueltas. Sobre la pornografía y sobre la masturbación, lo mismo, mis hermanos, conviene muchísimo lo que les decía, no compares tu caso. O sea, hay muchos testimonios sobre este tema en YouTube, hay gente muy buena aquí en todo este ámbito de la teología del cuerpo, en los círculos cristianos, sí, pero yo siempre lo veo de esta forma. O sea, los testimonios de sanación y de restauración de la sexualidad son no para que tú creas que eso es lo mismo que tú tienes que hacer, no, sino más bien es como una forma en la que Dios te dice: yo lo hice con él o yo lo hice con ella, también lo quiero hacer contigo. ¿Por qué hago esta claridad y por qué hago esta salvedad? Porque a veces habemos personas que escuchamos estos testimonios y queríamos que el Señor hiciera ya exactamente lo mismo como lo hizo con esta persona, y eso no va a suceder así. Por lo que les decía, no es lo mismo la herida en la sexualidad, que pueden ser las mismas cosas, puede ser el mismo vicio, la misma lucha, la misma adicción, la misma compulsión, pero las implicaciones que tiene esa adicción o ese vicio en esta persona no son las mismas que va a tener en mí, y las repercusiones que eso ha traído en su vida personal, interpersonal, espiritual, etcétera, 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 no son las mismas en esa persona que en mí.
Entonces, en ese sentido, pues es muy importante iniciar por ahí, ¿no? Entendiendo que somos personas completamente diferentes, y ya entendiendo eso, pues ayuda muchísimo lo que les decía, no solamente la gracia, la oración, todos estos ejercicios que son muy buenos de sanación interior, sino que en algunos casos ayuda muchísimo. Por ejemplo, hubo un momento en el que yo logré discernir que yo necesitaba una ayuda extra, y esta ayuda extra fue pues empezar a buscar quién me ayudara a nivel ya más serio, sacerdote, dirección espiritual, e incluso ayuda psicológica si es necesaria. Es muy importante. ¿Por qué? Porque todo eso te ayuda a ordenar. Recordemos que el pecado nos desordenó en cuerpo, alma y espíritu, y las heridas impactan estas tres. ¿Por qué? Porque una herida en tu cuerpo o una herida en tu sexualidad al final hiere toda tu persona, porque no es algo que vaya por aquí y por acá, sino que somos una unidad. Lo que afecta a algo afecta al todo. Entonces, en ese sentido, pues ahí a veces necesitamos que nos ayuden a ordenar ese todo. Conclusiones del día de hoy. El deseo sexual se asume, se abraza como un don de Dios y se eleva al cielo. En el deseo sexual tú y yo encontramos el amor para el que fuimos hechos. En el deseo sexual tú y yo encontramos el amor del Padre, el amor que el Padre tiene por nosotros. Y en el deseo sexual tú y yo encontramos la capacidad y el llamado que tenemos a ser esposos de Él. Por eso en la teología del cuerpo hay una frase súper famosa, en muchos de los libros de teología del cuerpo está, y es: Dios se muere por casarse contigo. Literal, Dios se muere por casarse contigo. ¿Por qué? Porque desde el principio es lo que ha buscado. Desde el inicio, cuando nos mostró el primer matrimonio, la primera unión entre varón y mujer, hasta el final, con la unión de Cristo y su iglesia, lo que nos está diciendo es lo que yo quiero contigo. Yo quiero unirme. Y el deseo que yo puse en tu corazón es eso. Es el llamado a que tú entiendas que no solamente estás llamado a amar como yo amo, a entregarte como yo me entrego, sino que ese deseo y ese impulso, con esa fuerza y con ese ímpetu y con esa potencia con el que lo percibimos los seres humanos, es también la forma en la que el Señor nos quiere decir: de esa misma manera es que yo te amo. De una manera completa, loca, total e incluso irracional. Yo te amo con pasión, con potencia, con fuerza, pero mi amor es ordenado. El tuyo de pronto está desordenadito por el pecado, hay que ordenarlo. No siendo más, Dios les pague a todos por haberse quedado hasta el final. Los que se quedaron, espero que de verdad esto haya sido de muchísima bendición para cada uno de ustedes. Voy a procurar ya no estar más tan perdido por acá. Ya hemos empezado nuevamente a retomar todo este apostolado. Había ya estado más o menos unos 6-7 meses de descanso, por decirlo así, de retiro no espiritual, pero sí orando y estando un poco más alejado de todo esto. Permítanse vivir la experiencia de la restauración en sus vidas. Crean fielmente que Jesús quiere tocar esos ámbitos en sus vidas. Recen mucho, pidan al Señor, no se cansen de decirle: Señor, aquí estoy, obra en mí, aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo me encomiendo muchísimo a sus oraciones, de verdad que sí. Les pido que recen mucho por mí, por este apostolado, por todas las personas que de forma directa o indirecta se involucran en esto, porque pues aquí no solamente soy yo, aquí hay muchas personas que indirectamente se han ido involucrando en este apostolado, desde el prestar medios, formas, cosas para que esto que hacemos, esto que se hace aquí pueda hacerse de la mejor manera, de la mayor calidad, de todo. Entonces recen mucho por esto, yo voy a rezar mucho por ustedes. Y nada, este live yo creo que lo voy a guardar para que les quede por aquí por Instagram. Vamos a ver si también lo logramos subir a YouTube. Y nada, que la Virgen los acompañe, que tengan una santa noche. Ojalá puedan meditar todo lo que hablamos el día de hoy, no con la almohada, sino con el Señor en la oración antes de dormirse. Y que bueno, esto sea el inicio de una experiencia completa de asumir el deseo y el impulso como lo que es el regalo más grande que Jesús nos dejó, para que no nos cansemos de buscarlo y de encontrarnos con Él. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.